Muy amados hermanos, hoy es 20 de enero y el Carmelo celebra la fiesta de nuestro beato italiano Angelo Paoli. Este hombre que nació en Argigliano, en la Italia profunda, entre 1640-41, entró en ese mismo convento de familia media acomodada, media noble, pero con un gran sentimiento sobre servir a la Virgen María del Monte Carmelo. Es curioso que todas nuestras vocaciones santas, y bueno, la mayoría, son atraídos al Carmelo por ese servicio y por ese tierno culto a Santa María, la Madre de Dios, que es la Virgen del Carmen para nosotros carmelitas. ¿Quién es este hombre tan desconocido, Angelo Paoli? Es llamado el Padre Caridad, el Padre de los pobres. Este hombre ya en 1659-60, ya sacerdote carmelita, va a tener varios puestos en su ciudad natal, como sacristán, como organista, como ecónomo, en fin, los cargos típicos. Pero lo que él tenía mucho en su hacer diario, aparte de la vida comunitaria, los rezos de aquella época, la vida de roce entre los hermanos, de servicio, eso no le quitaba también su parte contemplativa en la intimidad con Dios y su parte caritativa con los hermanos. Era esa dualidad que él veía como un ensamblaje natural en su persona, y eso también le llevó a disgustos, porque no todos los hermanos de comunidad veían bien que amara tanto a los pobres como a sus frailes de hábito. Pues bien, pero salvando estas diferencias humanas, él en 1687, el prior general de la orden, lo envía a Roma, al convento de San Martino ai Monti. Este convento tiene unas catacumbas romanas, imaginaros los siglos que tiene esta casa. Pues ahí él va a ejercer también los oficios como párroco, también como fundador de un hospital de caridad. Pero ¿cómo desemboca esto? Él, cuando llega a la Roma, entre comillas, del boato y de las ceremonias solemnes, se da cuenta de que la nobleza es muy privilegiada y muy poca. Y bueno, los ricos y los pobres eran abundantes y muchos. Unas desigualdades sociales, económicas tremendas. Y empieza por la orden tercera. Él empieza a llevar la orden tercera y empieza a darse cuenta de que estos hombres y mujeres, más que la búsqueda de la santidad, era buscar su propia deidad, es decir, querían hacer ídolos de su vida. Y él dice: no, la orden tercera es un grupo de hombres y mujeres socialmente aprobado por la Iglesia, eclesialmente aprobados por Roma y por la orden, y su objetivo fundamental es buscar la santidad. Fue así como fue depurando un poco esta orden tercera y fue llenándola de hombres y mujeres que querían realmente vivir un compromiso cristiano, primero con Cristo y luego con el hermano. No era un grupo de oración, no era un grupo de tomar el té los domingos, no era un grupo de ocio, era un grupo de buscar la santidad. Y con este fermento de hombres y mujeres, viendo la pobreza, la desigualdad social, fundaron un hospital para leprosos y para pobres moribundos. Recordar que Roma en ese tiempo era un sitio de peregrinaje donde la gente era asaltada por los caminos, cogía muchas enfermedades por la insalubridad, no había recursos económicos, no había medicina, no había comida, etc. Y él, con este grupo de terciarios, buscan la santidad a través de la caridad. Y hoy en día en la orden subsiste un grupo nuevo llamado Carit, que es Solidarios por la Paz, que ya tiene su fermento en el siglo XVII-XVIII. También Ángelo es un hombre desconcertante, porque aunque va a ser un hombre encumbrado, llamado a vivir esta vocación carmelita muy fecunda, como director espiritual, como confesor, como predicador, también va a ser buscado por la nobleza y por la plebe, como consejero espiritual. Príncipes, reyes, cardenales, los mismos papas Inocencio
Once y Silvestre van a buscarlo y le van a ofrecer la púrpura, es decir, hacerlo obispo. Él lo va a rechazar porque dice que no puede él atender a los pobres teniendo las vestiduras papales, las vestiduras de un príncipe de la Iglesia, y lo va a rehusar por tercera vez. Y el lema que tenía él es que cuando iba un príncipe o un rey, un noble, un potentado, siempre decía que me busquen con los pobres. Dos lugares donde se encontraba a Ángelo: en su convento y en el Hospital de la Caridad que él fundó. También era un hombre observante en cuestión de la liturgia. La liturgia no solamente es un sentarse y un repetir, sino un vivir los misterios de nuestra fe para nuestra salvación. Y así lo hacía entender a todos. Por eso lo buscaban, porque decía las verdades tal cual eran, viviendo ese obsequio de Cristo desde su propio compromiso cristiano, carmelitano y también humano, porque no podía contemplar el rostro de Dios en el Santísimo altar viendo a sus hermanos muertos de pobreza y de enfermedades en la calle. Era una cosa que no lo podía él soportar. Y una cosa también curiosa, que muchos de los que habéis ido a Roma los veréis entre sus caminatas para ver a los pobres de San Martino ai Monti, el Vaticano y el Coliseo Romano, se dio cuenta que el Coliseo Romano estaba así de peregrinos de todo el mundo, y veían y siguen viendo el circo romano como un circo, como un espectáculo. Y él dijo no, y pidió permiso al Santo Padre para poner dos grandes cruces en un extremo y en el otro del Coliseo Romano. Por eso cuando vayáis al Coliseo Romano y veáis las cruces, porque él dijo, este lugar fue un lugar donde se dio testimonio de Dios, de Cristo. De ahí la palabra mártir, testigo. Y aquí tienen que reconocer la gente que aunque fue un espectáculo mundano romano, también fue un sitio donde se dio la vida por Cristo. Y así fue como él tenía ese celo por la vida sacramental, por la vida contemplativa, pero también por la vida fraternal y de caridad. Él fue un hombre pues polifacético, pero siempre llevado a la contemplación. Os hablaba de San Martino ai Monti, donde está su cuerpo ahora. Pues él, para no ser molestado en algunas ocasiones, se metía a lo profundo de las catacumbas, que todavía no tiene no está todavía del todo descubiertas, pero él se quedaba ahí en la oración, en el silencio. Una cosa no quita la otra. Hoy en día muchas veces, como dicen algunos de nuestros padres espirituales, el pecado más grande que tenemos en la Iglesia hoy es el pecado de la soberbia espiritual. Creer que fuera de nosotros ya no hay nada. Creer que nosotros podemos comprar a Dios con chantajes emocionales o económicos. Para muestra un botón, hay todavía mujeres de gran abolengo y de misa diaria y de golpe en el pecho y de confesionario diario, y sin embargo son muy rígidas en su fe, o rígidos. Y no dejarse embriagar por Dios, no dejarse sorprender por Dios en lo sencillo, en lo ordinario, en lo accidental, es también un gran pecado de no saber que Dios nos sorprende, como fue la encarnación. ¿Quién iba a pensar que Dios, el que hace el mundo, el que lo sostiene, se iba a encarnar en una criatura tan débil como un niño, como un hombre? Pues bien, Ángelo fue buscado por eso, porque no tenía tapujos a la hora de decir los pecados y las verdades para las personas que lo buscaban. Y sin embargo lo buscaban por eso, porque muchas veces maquillamos. No, yo compro este ramo de flores y lo tienen que poner porque lo he comprado yo. Esta vela la he puesto yo y la tienen que poner porque... Es una forma de chantajear a Dios en lo material, cuando Dios no necesita ni flores, ni velas, ni siquiera estos templos. Dios lo que quiere es un templo del corazón, un templo donde vive y habita, donde podamos nosotros ser nuevos y nuevas personas, hombres y mujeres nuevos, todos los días. Nos unimos también en ese sentimiento a estas personas, hermanos nuestros que han fallecido este fin de semana
en este accidente ferroviario de Adamuz. El carmelita, la carmelita, los terciarios, los religiosos, vivimos también todos esos acontecimientos sociales y los sentimos en nuestras propias carnes, porque hombres y mujeres de nuestra sociedad, como las guerras desatadas en Irak, las guerras desatadas en muchos sitios del mundo donde no se tiene voz ni eco, ahí están los carmelitas para ante el sagrario pedir, interceder, estar con ellos. Pues bien, Angelo Paoli nos deja este mensaje cuando muere un 20 de enero de 1720, deja este legado espiritual: buscar a Cristo en los pobres, buscar a Dios en la pobreza, pero no la pobreza de la miseria, en la pobreza de no tener y solo depender del otro. Hay pobrezas enmascaradas en riqueza que, teniéndolo todo lo material, no tienes lo importante en tu corazón, y así suceden los pecados más grandes como la soberbia, el orgullo, la vanidad, el desprecio por la vida humana. Por eso, amados hermanos, Ángelo lo que nos dice hoy, como ayer, es de que el que ama a Dios ama al hombre por naturaleza, y buscar su bien y decir las verdades es también una forma de caridad. Caridad, hoy en día los jóvenes o la mayoría piensa que son dar 2 limosnas de tu bolsillo para los de África, para los de América, para los de Oceanía. La caridad es mucho más que eso, es darte a ti mismo como se dio Cristo, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ángelo está enterrado y su cuerpo incorrupto en esta basílica de San Silvestre y San Martino de Aimonti, en Roma, donde está muy avanzado su proceso de canonización. Pero el mensaje más importante es de vivir ese obsequio de Cristo como Él lo vivió, viviendo su orden del Carmen, su comunidad carmelita allá donde fuera, sin imponer su ley, sino dándose a los demás, a la comunidad, a los de fuera, escuchando, dándose tiempo para los demás. Y es ahí también el mensaje para los laicos hoy en día. El laicado carmelita no es pasivo, no es sentarse a una reunión y escuchar y ya está. Es también actuar, es también ver las circunstancias del que tenemos y necesita la compañía. La caridad es mucho más fuerte que ello. Santa María del Monte Carmelo, María de Nazaret, nos enseña que la caridad no solamente es escuchar, es también servir, es también amar, es también sufrir, es también esperar. Por eso para el cristiano la muerte no es el fin, la muerte es el encuentro con Dios, y por eso la orden nos da los medios para un bien vivir y para un prepararse a un bien morir. De ahí nuestra forma radical de seguimiento a Cristo. Que San Angelo Paoli, este Padre Caridad, como le llaman en Italia, nos siga inspirando caminos nuevos dentro de la tradición de la Orden para seguir sembrando amor, esperanza, caridad, sacrificio y también buscar a Dios sobre todas las cosas, en el amor, en la fe y sobre todo en este tierno culto a Santa María del Monte Carmelo, modelo de toda nuestra vida carmelita.